Hola, mi nombre es Flavia y estamos nuevamente en ¿De qué hablamos cuando hablamos de política? Y hoy, ¿de qué hablamos cuando hablamos de voto obligatorio? Bueno, en primer lugar, lo que tenemos que entender es que el voto obligatorio es un incentivo, es una herramienta de tipo institucional para evitar la abstención a el derecho al voto que tienen que ejercer los ciudadanos o que deberían de ejercer los ciudadanos. Además, la lógica que hay detrás de esto es que el gobierno que se forme sea realmente representativo de la sociedad. Entonces, lo que hay que entender es lo siguiente. Si, por ejemplo, tenemos una sociedad de 10 habitantes, ¿bien? De esos 10 habitantes, si votan 10, si votan 5, si vota 1, se va a formar gobierno de todas formas. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, que intenten la mayor cantidad de habitantes, de ciudadanos de ese estado, votar y ejercer su derecho al voto para poder elegir al representante que creen que representa, valga la redundancia, sus valores, sus principios, sus ideas, etcétera, etcétera, para que ese gobierno tenga legitimidad, tenga una base de legitimidad del Estado en la sociedad, es decir, la sociedad apoya a ese gobierno que fue electo por la mayoría y no por una minoría. Entonces, partiendo de la base de que el gobierno se va a armar de todas formas, independientemente de cuánta cantidad de personas voten, la idea es que voten la mayor cantidad para que sea lo más representativo de esa sociedad. Entonces, esa es la lógica que hay por detrás. Lo que tenemos de estudios con respecto al voto y a la abstención del voto es que en general y a nivel global, para todo el mundo, hay una idea de descontento o de desencanto respecto a las instituciones, a los gobiernos, a los partidos políticos, etcétera, y entonces la tasa de abstención es cada vez mayor y por lo tanto los estados, a través de las reglas electorales, intentan buscar diferentes incentivos para poder lograr que la gente vaya a las urnas a efectivamente ejercer su derecho al voto y que ese gobierno que se logre armar sea efectivamente representativo. Una de las cosas o una de las herramientas que se utilizan es la democracia directa, es decir, pequeñas elecciones a nivel local o a nivel departamental o provincial, depende de la división política del Estado, para poder generar una interacción mayor y una relación mayor entre el ciudadano y los políticos, los candidatos, la política en general. Bien, entonces, según Almodóvar, lo que vamos a encontrar son 4 tipos de determinantes, es decir, de causas que hacen que las personas decidan votar o decidan no hacerlo. Tenemos 4 determinantes, el primero de ellos sería el programático o no programático, el segundo va a ser el determinante de tipo cultural, el tercero que vamos a encontrar es el determinante socioeconómico, que es una explicación estructuralista, y la cuarta va a ser el determinante institucional y político, en el que también vamos a encontrar a las instituciones. El primer determinante, el determinante programático o no programático. Bueno, las personas, los ciudadanos, están incentivados a ir a las urnas y a votar por el programa político que se les ofrece, por la oferta que les ofrece los candidatos o los partidos políticos. Estoy haciendo una diferencia y no estoy hablando solo de partidos políticos porque hay estados, hay países en los cuales los partidos políticos no están correctamente institucionalizados, enraizados en la sociedad y por lo tanto se utilizan solo como etiquetas electorales para poder lograr llegar a la competencia electoral. Este es el caso, por ejemplo, de Perú, en el que tiene partidos muy inestables, partidos que se utiliza el nombre solamente para poder registrarse en la corte electoral y acceder a las elecciones, y una vez que ese candidato logra llegar a la presidencia, a diputados, etcétera, lo que hace es deslindarse o ese partido se rompe, se fracciona o cambia a uno nuevo. Es decir, se utiliza como herramienta solamente para la competencia electoral. Por eso vamos a hablar de manera indistinta entre candidatos o sistema de partidos o partidos políticos. ¿Bien? Entonces, esa primera parte sería un incentivo, el programa, el ofrecimiento que le hace el partido o el candidato a la persona, la política pública con respecto a salud, a educación, a economía, que le interesa y que el ciudadano está dispuesto a ir a ejercer su derecho a voto para poder decidir sobre una cosa con respecto a la otra. ¿Cuáles son los no programáticos? Bueno, lo que no son formales, los ofrecimientos no formales de los partidos políticos, los sistemas de partidos o los candidatos, que bueno, son el clientelismo,
el patronazgo, la prebenda, los favores políticos, etc. Recordemos que acá lo que estamos haciendo es solamente buscar cuáles son los incentivos o cuáles son las causas que hacen que las personas decidan ir a votar o no ir a votar, ¿bien? Entonces, esas serían las determinantes de tipo programático o no programático. Luego, estos autores que mencionaba Almon y Verba, lo que van a encontrar es que hay diferentes tipos de determinantes culturales. Esto tiene que ver con nuestra cultura cívica. El tipo de cultura que genera una sociedad con respecto a la relación entre el ciudadano y el sistema de partidos, los candidatos, los partidos, las instituciones, la burocracia, la administración pública, etc. Entonces van a encontrar tres tipos ideales o van a generar tres tipos ideales que nos van a ayudar a analizar y encontrar qué tipo de cultura encontramos en las diferentes sociedades y por qué se comportan de determinada forma, si van a votar o no, en qué cantidad, etc. Entonces, la primera va a ser la cultura de tipo parroquial. La cultura de tipo parroquial son aquellas sociedades en las cuales hay un apatismo o hay un sentimiento de desencanto de las instituciones y están totalmente por fuera. No les interesa, no manejan información de ningún tipo. La segunda tipo de cultura cívica va a ser la cultura de tipo súbdito. Este tipo de sociedad que tiene este tipo de cultura, lo que hace es en el tipo de relación entre ciudadano y el sistema político o los candidatos, es que sí conocen cuáles son las políticas, sí conocen cuáles son los candidatos, los partidos que se presentan, etcétera, pero no están de acuerdo con involucrarse directamente, no buscan información, no les interesa. Lo único que hacen es acatar las decisiones, es decir, van a dejar que el resto de ciudadanía vote y decida y ellos simplemente van a acatar las decisiones de la mayoría. Y por último, el último tipo de cultura que encontramos en diferentes sociedades es la de tipo participativa. La de tipo participativa son actores activos, valga la redundancia. Son personas que sí van a buscar tener un vínculo estrecho entre el ciudadano y las instituciones, los partidos, el sistema de partidos, candidatos, etcétera, etcétera. No solamente van a conocer sobre su realidad, sino que van a conocer los programas, van a estar interiorizados en las políticas públicas y lo que ofrece cada uno de ellos e incluso van a querer participar de forma activa a través de organizaciones civiles, etcétera, etcétera, en la creación o en la manifestación de demandas con respecto a este tipo de políticas. Este último tipo de sociedad va a ser la que genera la estructura democrática. La democracia está formada por una sociedad que tiene una cultura cívica participativa. Hay un apunte interesantísimo con respecto a esto último, a esta cultura participativa que los autores manifiestan que son los que generan una estructura democrática, es decir, que donde hay una sociedad participativa se va a crear un tipo de régimen democrático, y es que hay excepciones a lo largo de la historia que muestran que esto no es necesariamente así, no es directamente causa una cosa de la otra. Puede ser necesaria, pero puede ser suficiente, pero no necesaria. Al revés, metodología quali, bueno. Lo que tenemos entonces es que, por ejemplo, el periodo interguerras, el periodo entre la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, entre el 18 y el 39. ¿Qué pasó con esto? Las sociedades eran hiperparticipativas, eran sociedades que estaban muy politizadas con respecto a esto y sin embargo derivó en sistemas fascistas en el caso de Europa en lugar de generar estructuras democráticas. Entonces acá no se ajusta la teoría de Almon y Verba. Lo tenemos también en América Latina. En el periodo de 1960, a partir de 1960, tenemos sociedades en América Latina, muy participativas, muy involucradas en la política, en el funcionamiento de las instituciones, en la corrupción que se estaba verificando en esa época, en la crisis económica, la crisis política, y sin embargo no derivó todo eso en afianzar la estructura democrática, sino que se generó una ola antidemocrática o periodos de autoritarismo o militar o cívico-militar en toda América Latina. Entonces acá eso no estaría explicando la teoría de lo cívico, la cultura cívica participativa, de que genera automáticamente estructuras democráticas. Hay diferentes teorías que discuten todavía a través de eso. Luego tenemos el determinante socioeconómico. El determinante socioeconómico lo que dice es que, y eso está verificado con datos, que las sociedades que tienen un mayor desarrollo económico, una tasa de analfabetismo más baja y una mayor esperanza de vida, es más proclive a utilizar
y ir a las urnas a utilizar su derecho al voto. Es decir, aquellas personas en las que su promedio de ingresos está por la media o encima de la media mundial, y esto se mide con el PBI, Producto Bruto Interno Nacional, y se hace una comparación de todos los países, y también la tasa de analfabetismo cuando está por encima o está por debajo, perdón, del 85%, es decir, cuando hay un analfabetismo en torno a un 10, 15, 20% aproximadamente, y de ahí hacia abajo, ese tipo de sociedades que está más educada va a ser más proclive a ir a las urnas, a votar, va a tener más incentivos y va a querer informarse más, ser más participativo y votar. Lo que le hablaba de la relación logarítmica, que tiene que ver con esto de los conceptos matemáticos, es que, bueno, una relación logarítmica lo que hace es medir distancias, ¿no? Entonces, lo que tenemos es que para este tipo de datos, por ejemplo, relevando los datos del PBI, de los ingresos medios de todos los países del mundo, en una media general que está en torno a unos $7.000 anuales, cuando se dispara de la media hacia arriba, cuando hay un país que sus ingresos medios están por encima de esa media, de ese promedio, entonces la tasa de abstención, es decir, el porcentaje de personas que no van a votar, va cada vez siendo más bajo hasta llegar a casi cero. ¿Qué significa esto? Que cuando los países están en esa media, en ese promedio de ingresos, tienen, por ejemplo, un porcentaje de personas que no van a votar en su población de un 5%, por ejemplo. Cuando ese país supera el promedio de ingresos, es decir, que gana por encima de ese promedio, entonces su tasa va a bajar a un 3%. Cuando supera y gana más, va a bajar a un 2, pero después va a ir bajando cada vez menos. Después va a ir bajando a un 1,8, un 1,7, un 1,5, etc. No es a cuanto más gana, al final terminamos en que todos terminan votando. No, las distancias se van haciendo más pequeñas. Lo mismo pasa con la educación. Espero haber sido clara con esto porque es un poco complejo, pero estoy intentando acercarles estos conceptos. Está bueno que todos los entendamos y que tiene que ver que, bueno, realmente sí influye y está demostrado con datos de que sí influye el desarrollo económico de una sociedad en la posibilidad de que la gente tenga incentivos para votar o no votar, y también la educación. La tasa de alfabetismo de una sociedad hace que esa sociedad vaya más a las urnas, vaya más a votar. En el cuanto a la educación tenemos lo mismo. Cuanto más baja es la tasa de analfabetismo, es decir, la cantidad de personas, la mayoría de la población está formada, por lo menos con educación primaria o secundaria, entonces la tasa de abstención, la cantidad de personas que no van a votar, disminuye. Es decir, cuanto más educadas son las personas, va disminuyendo. Y ahora, cuanto más educadas, en vez de tener secundaria, tienen educación terciaria la mayoría, entonces va a bajar más todavía y van a ser más las personas que van a votar. Y eso, a medida que va acumulando conocimiento o educación esa sociedad, se van acortando las distancias. Es decir, va a bajar el porcentaje de personas que no van a votar de 5 a 3, de 3 a 2, y después va a ser más pegadito. Es decir, que ya después de un determinado límite, ya no importa cuánta cantidad de educación va a acumular esa sociedad, que no va a hacer la diferencia con la cantidad de personas que voten. Bien, hay un margen de marginalidad, valga la redundancia, en el que bueno, no voy a profundizar porque ya sería complejizarlo demasiado. Ya la palabra logaritmo explota la cabeza de todo el mundo. Pero bueno, lo que quiero que les quede es esto mismo, que una sociedad que tiene una mayor riqueza, y cuanto mayor riqueza tiene o mayor desarrollo económico tiene y mayor tasa de educación, va a ser una sociedad que va a estar más dispuesta a ir a votar, ¿bien? Y además la esperanza de vida, es decir, una sociedad que tiene una esperanza de vida, una calidad de vida alta, va a ser también más proclive a utilizar su derecho a voto. El cuarto determinante. El cuarto determinante es el determinante de la política o lo político y las instituciones. Vamos a dejar en tercera instancia la ideología.
Entonces, ¿cuáles son los incentivos políticos para que la persona vaya efectivamente a votar? Bueno, tiene que ver con dos cosas básicamente. Tiene que ver con la cantidad de partidos y tiene que ver con el tipo de competencia. La cantidad de partidos es porque, recuerdo cuando hablábamos de ideología, en lo que decíamos que las ideologías son una manera de ver la realidad, de interpretarla acorde a nuestros valores, nuestra cultura, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a elegir un partido político que represente eso que nosotros pensamos, que esté lo más cerca posible de lo que nosotros entendemos que es el ideal del relacionamiento entre las personas y el gobierno y nuestro bienestar general, ¿no? Entonces, si hay pocos partidos políticos, si hay poca oferta, las personas no van a encontrar un partido en el que se vean representados o reflejados y por lo tanto no van a tener incentivo para ir a votar. Esa es una de las explicaciones o de los motivos más comunes por los cuales las personas no van a votar. Las otras tienen que ver con la competencia. La competencia significa esto mismo, que tiene que haber una diferenciación clara para que las personas se sientan identificadas y tengan un incentivo para ir a votar. Si hay 10 partidos en oferta electoral en las elecciones, pero todos tienen un discurso similar y ofrecen más o menos lo mismo, no hay un incentivo diferente para que la persona vaya a votar. No hay una competencia real. Entonces, va a ser, no importa la cantidad de partidos, la oferta va a ser exactamente igual y la competencia y en la democracia es importante que haya una competencia real, está en la diferenciación de discursos, en la diferenciación programática. Si los programas que ofrecen, si los discursos son los mismos o tienden a ir hacia el centro para poder abarcar a toda la población, no se distinguen, entonces no va a haber un incentivo para que las personas tengan ganas de ir a votar, porque no se van a sentir representados con lo que se ofrece. Bien, hay un tema de oferta, un desencanto con la oferta. Luego tenemos los determinantes institucionales, y esto es lo que las instituciones generan para que las personas vayan a votar. Y acá encontramos como uno de los determinantes el voto obligatorio. Es algo que se crea para incentivar a que las personas, en este caso, están vinculando de forma obligatoria que las personas vayan a ejercer su derecho a voto. Entonces, no solamente va a ser un derecho político, sino que además va a ser una obligación, un deber. Lo que vamos a encontrar acá en la teoría es que los seres humanos se les piensa como seres racionales. Ya lo hemos visto en anteriores ocasiones con respecto al tipo de razonamiento que hacen. Como seres racionales nosotros siempre vamos a decidir acorde a lo que nos genera mayor beneficio con el menor costo. Bien, entonces lo que va a decir la teoría es que votar es caro. Votar nos cuesta caro. Entonces, para poder ejercer el derecho al voto, para tener ganas de ir a votar, necesitamos tener un beneficio, un incentivo. Entonces, el voto es caro, ¿por qué? Porque nos insume tiempo para poder informarnos sobre quiénes son los candidatos o quiénes son los partidos. Luego, aparte, si queremos profundizar un poco, vamos a tener que tener tiempo para poder escuchar algún discurso o leer algún programa político y ver qué ofrece cada uno para poder decidir entre lo que hay. Y además el costo de transporte, o sea, tenemos que transportarnos hacia los circuitos electorales ese día, eso genera un costo. Bien, es un costo adicional que no tiene una devolución a cambio. Además, las instituciones, por ejemplo, para aminorar esos costos, hacen que las elecciones sean los domingos. ¿Por qué son los domingos? Porque los domingos es cuando la actividad económica merma, es menor, digamos, la mayoría de las instituciones públicas, etcétera, cierran los domingos y entonces la persona tiene un incentivo mayor a ir a votar porque no va a perder de su jornada laboral para poder ejercer el derecho al voto. Bien. Entonces, otros de los mecanismos, aparte de la obligatoriedad, va a ser la edad de votación. A veces las instituciones lo que hacen es bajar la edad de votación, de 21 a 18, de 18 a 16, entendiendo que cuanto más ciudadanos tengan la posibilidad de poder votar, entonces va a haber una mayor representación. Ese es otro de los mecanismos. Y además tenemos dentro de las instituciones las reglas electorales. Las reglas electorales tienen que ver con las reglas del sistema de partido, por ejemplo, o el cómo se vota. No solamente quiénes pueden votar, sino también qué es lo que votamos y de qué forma. No sé si recuerdan cuando vimos presidencialismos y parlamentarismos, y también hablamos de mayorías o de representación proporcional. Cuando nosotros vamos a votar, generalmente, sobre todo en América Latina, lo que tenemos es una ley de mayorías, es decir,
las personas, los candidatos que se presentan necesitan tener el 50 más 1 de los votos para poder lograr llegar al poder. Esto es de mayoría simple. Si llega a la mayoría, 50% más 1 tiene el poder. Cuando no llega, hay algunos países en el que se implementa la segunda vuelta o balotage, y ahí en ese caso tiene que tener la mayoría simple. O sea, del total de los dos candidatos que van a llegar a la segunda vuelta, el que tenga la mayor cantidad de votos no tiene por qué llegar al 50%, es el que llega al poder. Eso es la lógica, digamos. ¿Qué pasa con la representación proporcional? La representación proporcional lo que hace es que se vote a los candidatos, pero por cantidad, por densidad de población o por cómo está distribuido en el territorio los diferentes departamentos, provincias, estados, etcétera, etcétera. Cómo se divida de forma política ese país. Entonces, va a haber determinada cantidad de candidatos acorde a la cantidad de población que hay, o también tiene que ver con los clivajes que haya. Tiene representación étnica, racial, ideológica, cultural, religiosa, etc., ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? Las reglas institucionales acá influyen también en el incentivo, porque cuando es por mayoría absoluta, va a ganar lo que decida la mayoría. Las personas que no se vean representados los partidos que se presentan en primera vuelta, o no van a votar o van a votar en blanco, y ahora vamos a hablar de voto en blanco, porque no encuentran una representación efectiva. Y cuando se pasa a segunda vuelta, que quedan solo dos candidatos, lo que van a hacer es votar por el menos malo si no se sientan representados por ninguno de los dos, o por el contrario van a votar a uno en castigo porque no quieren al otro. Entonces sucede de que no hay una representación efectiva en la elección, porque el voto es, bueno, de lo que hay, voto lo que hay. En la representación proporcional va a ser una representación acorde a la cantidad de población y a las características, y por lo tanto hay muchas más opciones de que el ciudadano se vea representado y que encuentre un candidato que lo represente, y entonces va a tener un incentivo para ir a votar, no en el otro caso. El voto en blanco. El voto en blanco, bueno, estuve investigando un poquito más y profundizando con respecto a esto para poder compartir esta información con ustedes, y aquí que me encontré con que hay desde 2012, si no me equivoco, 2008, hay un partido político en España que se llama Voto en Blanco. Hay muchas plataformas a lo largo del mundo que lo que hacen es apoyar ese voto en blanco. ¿Por qué? Porque representa la disconformidad, el desencanto. Las personas con el voto en blanco lo que están haciendo es manifestar que están en desacuerdo con el sistema, con las instituciones, con los partidos que se presentan, con los candidatos y un largo etcétera. Entonces lo que hacen es no votar por ninguno y ponen su papeleta en blanco. Entonces, hay un partido político en España que se llama Voto en Blanco, que lo que hace es ofrecer a las personas que le den su voto efectivamente a ese partido, no van a ocupar las bancas. Entonces, si ese partido logra bancas en el Parlamento, por ejemplo, no las van a ocupar, van a quedar vacías. Es una manera de protestar y de realmente representar lo que quiere la gente, que es que, bueno, no hay nada que me interese, no quiero a nadie ocupando ese lugar. Es una opción diferente y es una opción válida. ¿Qué pasa con el voto en blanco? El voto en blanco suele tomarse como válido o no válido, y eso depende de las reglas electorales de cada país. En Uruguay, por ejemplo, en mi país, el voto en blanco es válido, pero no significa que sume. Entonces, lo que va a hacer ese voto en blanco es sumar al que tiene una mayoría de votos. Entonces, apoya lo que veíamos recién, el sistema de mayorías simples. Gana lo que elige la mayoría. Las personas que están en una minoría que no se ven representadas pierden. Acá pierden. Entonces, ¿qué pasa con esto del voto válido? A ver si se los explico de una manera que sea sencilla. Si tenemos 3 candidatos, ¿no? Y 100 personas, y cada una de ellas se lleva la misma proporción de votos, vamos a tener que cada uno se va a llevar un 33% aproximadamente, ¿no? Sobre el 100%. Ahora, ¿qué pasa con ese 100%? Ese 100% tomamos solo las personas que votaron, y es decir, ahí tomamos a los que votaron en blanco también y lo tomamos como válido, porque fueron a votar, no le dieron el voto a un candidato o un partido en particular, pero ejercieron su derecho a voto. Entonces los tomamos como el total,
y ahí los porcentajes se van a estirar, se van a hacer más pequeños, porque no es lo mismo un 30% de 10.000 que un 30% de 50.000. ¿Entienden cuál es la lógica? En países como en Argentina, por ejemplo, en donde hay elecciones primarias, primero hay una elección en la cual se hace una especie de filtro de candidatos y va a quedar un candidato por cada partido para llegar a las generales. En las primarias sí se va a tomar en cuenta el voto válido, el voto en blanco como válido, y por lo tanto ese porcentaje total va a ser más grande porque se va a tomar a todas las personas que fueron a las urnas a votar, independientemente de que hayan dado el voto por un candidato o que no, ¿no? Entonces sobre el total los porcentajes se van a achicar, va a ser más ajustado. ¿Qué pasa en las presidenciales en Argentina? No se toma como válido. Entonces se cuentan solamente las personas que eligieron a alguien. Entonces, si estaban anotadas para votar 10.000 personas, las que fueron efectivamente a votar eran 7, pero los que fueron a votar y eligieron a algo son 5.000 personas, el 100% va a ser sobre 5.000. Entonces la diferencia entre esos dos candidatos va a ser mucho más acotada y eso va a hacer que haya una manera más fácil, digamos, de que no haya como empates técnicos. Porque el universo, las personas que se toman para tener ese 100% son menos cantidad. En Uruguay se utiliza como válido porque lo que se intenta ver es la disconformidad y la legitimidad que tiene efectivamente ese gobierno que se crea. Lo que le interesa a las instituciones uruguayas no es solamente saber cuál es la cantidad para sacar el candidato. No, vamos a también profundizar en ver si el ciudadano está de acuerdo con las instituciones o no está de acuerdo. Si hay muchos votos en blanco, claramente hay una parte grande de la sociedad que está diciendo acá hay algo que no funciona, hay algo con lo que no estoy de acuerdo y lo estoy manifestando en las urnas. Estoy pasando por encima de todo lo que me cuesta, de lo costoso que es el voto, para ir a las urnas de todas formas porque estoy manifestando que hay algo con lo que no estoy de acuerdo. Entonces ahí la institución va a recoger esa información para hacer los ajustes que sean necesarios. Esa es básicamente la diferencia y el voto en blanco, como les decía en este caso, suma a veces para la mayoría. ¿Por qué? Porque el que se lleva la mayor cantidad de los votos en una mayoría simple, como tiene un universo más estrecho, porque los votos en blanco en Argentina, por ejemplo, no se toman como válidos en las presidenciales, va a tener mayor margen para sacarle ventajas sobre el anterior. Entonces, por eso les decía, el voto en blanco no es que va hacia un candidato, sino que suma o le ayuda o le dan empujón al que ya va a tener una escasa mayoría y lo levanta porque va a ser sobre un 100% más chiquito. Dicho todo esto y viendo todos los determinantes para votar, lo que vamos a ver es que realmente lo que tenemos es que es multicausal. Sí, volvemos a lo mismo, señores y señoras. Somos seres humanos y por lo tanto no hay una sola cosa que nos determine en nuestras decisiones y en nuestros actos. Entonces, nos va a afectar el tipo de cultura que tengamos, nos va a afectar también qué tanto nos interesa la parte programática, nos va a afectar también nuestro nivel sociocultural y también nos va a afectar las instituciones y la parte política. Y también lo que estaba al final de esta última determinante, que es la ideología. La ideología y el cómo se maneja el discurso de la ideología y la diferenciación de discursos también va a hacer a que sea un incentivo o no para que la gente vaya a votar. Si hay una ideología clara que lo que hace es promover que las personas vayan a votar, obviamente ahí vamos a encontrar un incentivo o no para poder acercarnos a las urnas. Por último, y con esto cierro porque se me hizo largo, pero está con contenido, está como potente, está power hoy. Para América Latina, lo que hace realmente a que la gente vaya a votar o no vaya a votar es el último determinante, es el político institucional. Sí. ¿Novedad? No. Bueno, en América Latina somos una sociedad en general bastante politizada. Entonces, lo que tiene que ver con las reglas electorales y el cómo funciona nuestra competencia va a determinar básicamente que querramos ir a votar o que no querramos ir a votar. A no ser el caso de Uruguay, como les decía, que tenemos el voto obligatorio. Paréntesis a esto. Lo que le hablaba recién de que el voto es costoso, el voto nos vale caro, bueno, hay un teórico que se hizo hasta una fórmula matemática para poder explicarlo. Entonces tenemos la intención de ir a votar, bien, la intención de voto que tenemos y el costo
y el beneficio. Entonces, el beneficio menos el costo va a ser si tenemos ganas de ir a votar o no. Si el costo es más alto que el beneficio, no vamos a ir a votar. ¿Por qué? Porque somos seres racionales, entonces no vamos a hacer algo que nos genera costo. ¿Cómo hacemos para equilibrar la balanza? Bueno, vamos a agregar una X más ahí al final de la ecuación, que va a ser la determinante deber. Era lo que veíamos hoy. Esto tiene que ver con el voto obligatorio. Vamos a agregar el deber de las personas para ir a votar. Le vamos a generar en esa cultura participativa que las personas tienen el deber de ir a votar, que se sientan con el deber de ir a votar, y no tiene que ver con la obligación que el voto obligatorio genera a través de sanciones que a veces son monitoreadas y otras veces no, o sea, ejecutadas efectivamente con multas, etcétera, sino que la persona realmente sienta el deber de ir a las urnas, y eso se genera con un proceso de socialización y una politización de esa cultura, y ese deber compensa el costo. Entonces, ¿me es caro ir a votar? Sí, pero tengo el deber de hacerlo, voy a ir de todas maneras. Esa es la concepción que tiene una sociedad altamente politizada, en la que el deber está realmente incorporado y entonces deja a un lado el costo, y eso se refleja muchísimo en la sociedad uruguaya, por ejemplo. Nosotros no lo tomamos como una obligación, sino como un deber de ir a votar. Y por último, lo que le hablaba de que en América Latina es fundamental el determinante político-institucional, y lo que se utiliza para el incentivo a votar es la polarización. Y esto es muy importante con lo que decíamos recién de la competencia y el tipo de discurso. En América Latina lo que se hace es diferenciar el discurso, pero de forma polarizante. Es decir, no vamos a encontrar a los partidos políticos o a los candidatos diciendo lo mismo, ofreciendo lo mismo, sino que vamos a encontrar a personas que van a decir: no queremos un Estado grande, vamos a liberalizar el mercado, y otros que van a decir: no, el Estado se tiene que hacer cargo del mercado, controlarlo, y además tiene que ofrecer servicios. Van a ser discursos polarizantes que lo que van a hacer es diferenciar el tipo de programa y el tipo de oferta, y por lo tanto las personas van a poder identificar cosas diferentes. Eso es una estrategia que se hace en América Latina, y en Estados Unidos también se encuentran discursos polarizantes, y eso es un incentivo electoral. Es lo que en América Latina funciona, sobre todo en la mayoría de los países en los que no hay voto obligatorio, para que las personas se acerquen a las urnas. No solamente porque se reflejan en alguno de los dos discursos que están en las puntas, sino porque capaz que no les convence ninguno de los dos, pero sí no quieren que haya uno, entonces van a votar al otro. Tiene que ver con esa lógica, y es una estrategia política para poder lograr que las personas vayan a votar. Y como les decía recién, el gobierno se va a formar de todas maneras. Vote 1, vote 10, voten 100, vote el 100% de la población. ¿Cuál es la idea? Que todos o la mayoría vayan a votar para que ese gobierno represente a todos o a casi todos. Si representa solo una pequeña parte y el resto solamente tomamos las decisiones como dadas, entonces se van a generar obviamente disconformidades, porque a lo largo de la legislatura se van a encontrar con personas que no van a estar de acuerdo con lo que se plantea, porque fue decidido por la minoría. Bueno, redondeamos un poco, espero que les haya quedado claro, que se acerquen, que me pregunten si le quedó dudas, si le quedaron como cosas colgadas, y le voy a pedir que compartan, que se suscriban en la campanita, y que también que participen, que interactúen, porque está bueno que entendamos un poco más todo este mundo que parece tan complejo, y en realidad es solamente empezar a desmenuzarlo. Así que bueno, los espero la próxima semana con otro tema, y nos vemos. Hasta luego.